Muy buenos días, señores. Ok, listo, chicos. Vamos a comenzar la clase. Ya de favor, si les pido, tengan encendida su cámara. Ok, listo. Yo creo que el tutor de ustedes tiene que haber hablado cuáles son las nuevas normativas para este segundo parcial. Así que evítese de que lo saque. Para los cadetes que tienen apagada la cámara, su tutor no me ha comunicado nada todavía de que hay algún cadete que tenga problemas con respecto a cámara. Si no quiere prender la cámara, tenga la bondad de salir de la clase. Solamente se van a quedar los que mantengan sus cámaras prendidas, ¿ok? Profe, Con respecto a usted, señorita Pozo, en la junta de curso, creo que su representante estuvo hablando y creo que ella manifestó que no tenía ningún problema de conectividad ni con respecto a cambio. no, profe, sino es que me refiero a que estoy en un lugar oscuro y me acomodo bien para que se me pueda ver la cara. Tiene que buscar un lugar bien adecuado para que proyecte iluminación. ¿Ok? En junta de curso se determinó y se estuvo hablando y con respecto a su problema hay una notificación de parte de su representante en la cual hace saber que no hay ningún problema con respecto a cámara ni conectividad. Así, señores, junta de curso se habló de todo tipo de esto. Así que, a ver que la saca. Listo, señores, nos vemos. Vamos a compartir pantalla, vamos a su cuadro de asistencia. Estamos 5 de octubre. Álvarez Espinosa. Firme. Chipre Mayesa. Firme. Toma Pilay. Firme. González Espinosa. Firme. Holguín Bueno. Holguín Bueno. Parece que la vi conectada. Juanca Medina. Juanca Medina. Firme. León Sánchez. Firme. Martínez Aramillo. Firme. Mera Anzules. Firme. Neira Rodríguez. Neira. ¿No te vuelve el audio, hijo? Desconecte y vuelva a conectar el conector. Palacio Mantuano. Firme. Peñafiel Carrión. Firme. Pozo Murillo. Firme. Tejada Delgado. Firme. Vargas Peñafiel. Firme. Y Villafuerte Briones. Firme. Ok, listo. Tenemos solamente un cadete que ha faltado. Sí, estoy aquí. Holguín Bueno.
Oli, bueno. Pero parece que sí la vi conectada. Ok, listo chicos. La última clase que trabajamos creo que un par de ejercicios. Estábamos analizando el tema de suma de vectores por el método por componentes rectangulares, creo que era. Creo que sí. ¿Alguien que me recuerde si es cierto, es verdad o es mentira? Sí, ¿no? Método por el componente rectangular. Está completa y vamos a poner. Okay. Necesito tanta luz. Ok. Sí, ahí sí estamos. Para hacer un ejercicio de suma de vectores por componentes rectangulares, que era lo primero que se hacía, o que se realizaba. Vamos a recapitular ese tema, porque es un tema de suma importancia para el momento de que cuando usted vaya a trabajar ejercicio de física, ¿no? Okay. Estamos 5 de octubre del 2021 y estamos analizando suma de vectores por componentes rectangulares. Suma de vectores por componentes rectangulares. Suma de vectores por componentes rectangulares, lo primero que teníamos que hacer para poder trabajar el ejercicio era el número 1. Encontrar los componentes rectangulares de cada vector. De cada vector. Este era el primer punto que nos decía el ejercicio. Lo primero que debemos de encontrar es los componentes rectangulares de cada vector. El número 2. El número 2 me decía o me permitía encontrar los componentes del vector resultante, ¿no?
los componentes del vector resultante. ¿Cómo se encontraba eso? Era primero tener calculado los componentes X de los vectores planteados y se sumaban. Los componentes Y de los vectores planteados y se sumaban. ¿Okay? Y los totales de cada suma eran los componentes del vector resultante. Y el tercer punto muy importante era que me decía el tipo de regla determinación del módulo sentido y dirección del vector resultante. Dirección del vector resultante. Ok. Determinación del módulo, sentido y dirección del vector resultante. Para cada uno de ellos se había planteado varias fórmulas. También había que determinar el correcto sentido de cada uno de los vectores planteados. Hubo un ejercicio que le había mandado de deber y bueno, se lo corregí y le envié el documento, pero ustedes ya lo habían desarrollado el ejercicio, creo. El día de hoy vamos a corregir ese pequeño defecto, ese pequeño parámetro, y vamos a plantear ejercicios para que usted lo pueda resolver sin ningún problema. Okay. Estos son los 3 puntos más importantes de este tema: suma de vectores por componentes rectangulares. Otra cosa que me había olvidado. Usted, cuando vaya a pasar al cuaderno esto, primero pone la clase número tal. Va enumerando la clase. Enumerando las clases. Clase número 1, la fecha 5 de octubre del 2021. Y ahí sí va el contenido de la clase, suma de vectores por componentes rectangulares, los 3 pasos y lo que hagamos después. ¿Okay? Listo. Vamos a poner entonces casos prácticos de suma de vectores por componentes rectangulares. Suma de vectores por componentes rectangulares. Y vamos a plantear el siguiente caso. Vamos a decir, dados los siguientes vectores, el vector M, que es igual a 8 metros, tiene una dirección oeste, 45 grados hacia el norte. Tenemos un vector M que va a medir 13 metros, tiene una dirección norte, 55 grados hacia el este.
tenemos un vector O que va a medir 9 metros. Tiene una dirección del sur, 65 grados, hacia el oeste. Tenemos un vector P, va a medir 11 metros, va a tener una dirección sur, ...48 grados... hacia el este. Recuerde que para poder trabajar los vectores y determinar que el vector esté de orden correcto, debe de nacer desde los siguientes puntos. Recuerden siempre ese triangulito. Tenemos la dirección este, a la izquierda va el oeste, al norte va hacia arriba va el norte y hacia abajo va el sur. Okay. Todo vector debe de nacer, si va desde el este hacia el norte, debe de nacer desde el este hacia el norte. Okay. Si hay un vector que está en el segundo cuadrante, debe nacer desde el oeste hacia el norte. Si parte del norte hacia el oeste, quiere decir que tenemos que hacer una corrección. Si está en el tercer cuadrante, el vector nace en el oeste y se desplaza hacia el sur. ¿Okay? Siempre va a nacer. Primer cuadrante nace del este al norte. Segundo cuadrante del oeste al norte. Tercer cuadrante desde el oeste hacia el sur. Y cuarto cuadrante del este al sur, en sentido contrario. ¿Okay? Del este al sur. De esa forma. Nunca debe de empezar por los dos componentes que tiene la recta del eje Y. ¿No? Si empieza, entonces tenemos que hacer una modificación. Veamos. En el ejercicio, yo tengo planteado 4 vectores. El primer vector dice que es M. Tiene 8 metros, nace en el oeste, y se dirige hacia el norte. Entonces, ese vector está en sentido correcto, está bien la dirección. Entonces, vamos anotando a la derecha los nuevos vectores que están corregidos ahí. ¿Okay? Vector M igual a 8 metros, tiene un sentido correcto que el oeste 45 grados hacia el norte. Veamos el segundo. El segundo me dice vector M, mide 13 metros, tiene una dirección de norte-este. Está en el primer cuadrante, ¿no? Dígame, Keila. Profesor, disculpe, dice la compañera Annie Holguín que no pudo ingresar por falta de internet y que la mamá le había dicho a la tutora, pero todavía no le escribe, o sea, no le responde la tutora. Ok. Gracias por avisar. Ok. El segundo vector N mide 13 metros, tiene una dirección de norte-este, ¿no? Pero me dice que ese segundo vector va a estar en el primer cuadrante. Pero resulta que me dice, si está en el primer cuadrante, debe de partir desde el este hacia el norte, ¿no? Desde el este hacia el norte. Recuerde que ese cuadrante, todo ese cuadrante,
mide 90 grados. Mide 90 grados. Tenemos que hacer una corrección. Entonces escribimos vector n es igual 13 metros. ¿Ok? 13 metros. Invertimos la dirección. Solamente dirección. Dejamos un espacio. ¿Ok? Como el vector ha recorrido 55 grados desde el norte hacia el este, entonces calculemos la diferencia que aún le falta para llegar al este. Y tenemos 90 menos 55, y eso va a ser igual a 35 grados. Entonces me dice que el vector n, para tener una dirección correcta, me dice que va a partir desde el este, va a medir 13 metros, pero su recorrido angular va a ser una diferencia de 35 grados. ¿Okay? Una diferencia de 35 grados. Keila, algo más ahí iba a decir. Tiene levantada la mano. Profesor, disculpe, ¿es obligatorio que el este vaya hacia el norte? Claro, es siempre obligatorio. Mira, ¿por qué? Porque al momento de graficarlo, ¿ya? Tú lo graficas. Me dices que el norte, más o menos por ahí. Bien. Hagamos de cuenta que ahí tengo 55 grados. ¿No? Norte hacia el este. ¿Ya? Pero para poder nosotros trabajar ejercicio tanto en física como matemática, trigonometría, siempre debemos de considerar aquella dirección que parta correspondiente al eje X. Todos los vectores nacen en esta línea de tiempo. ¿Ok? En esa línea de tiempo. Oeste, este, oeste. Desde esos puntos referenciales nacen los vectores. Si un vector está en el segundo cuadrante, entonces debe de nacer en el oeste y dirigirse hacia el norte. Nunca debe dirigirse del norte hacia el oeste o del norte hacia el este. Si sucede eso, debemos de calcular la diferencia angular, y la diferencia angular es el verdadero recorrido que va a tener dicho vector. Es decir, la parte complementaria o la parte faltante. Y esa partecita de ahí es la que yo necesito y es la que el vector debe de tener en sentido correcto. Esa partecita de ahí. ¿Cuánto mide esa partecita? 35 grados. Entonces, esos 35 grados es lo que yo debo de registrar en ese vector. ¿Ya? Y cambio la dirección para que esté en sentido correcto. Veamos. El tercer vector me dice O, mide 9 metros, va desde el sur hacia el oeste, en sentido contrario, ¿no? ¿Okay? Entonces, como es en sentido contrario, se está dirigiendo hacia esa parte, y esto es incorrecto, entonces debemos hacer una modificación también en ese vector. Escribimos el vector O, mide 9 metros, escribimos ya su dirección
correcta, me dice debe de nacer en el oeste y debe de terminar en el sur. Calculamos la diferencia angular, 90 menos 65 grados que ya tiene recorrido, y apenas nos va a quedar una diferencia. ¿Cuánto? 25 grados. ¿No? Ok, de 25 grados. Luego tenemos el cuarto vector. Y me dice el vector P mide 11 metros. También parte desde el sur al este. En sentido contrario también va. ¿No? Entonces hay que hacer una corrección. Ponemos la dirección correcta. Este hacia el sur. Debemos calcular la diferencia. Y me dice 42 grados. 42 grados. 42 grados. Okay. Ya tengo corregido todos los vectores. Ahora sí ya puedo plantear y calcular los vectores. Ya esto de aquí yo lo borro, pero en su cuaderno debe estar registrado. ¿Qué es lo que vamos a calcular nosotros ahorita primero? Ahora, como ya estaba corregido, vamos a calcular el primer punto. Componentes rectangulares de los vectores planteados. Okay. Vamos a hacer lo siguiente, ya nosotros ya conocemos la fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Me dice para calcular los componentes, vamos a hacer lo siguiente. Vector M, el componente X del vector M va a ser igual. Y me dice módulo del vector A, ¿no? El módulo del vector M dice 8. Luego me dice que lo debo de multiplicar por el coseno del recorrido angular. Por coseno del recorrido angular que mide 45 grados. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? En calculadora se ingresa de esa forma, nada más, sin signo de multiplicación. 8 coseno de 45 grados y eso da 4.20. 420. 4.20. Ok. No. ¿Cuánto da calcule de nuevo? 5.656. 5.66. Ok. $5.66. Okay. Primero vamos a calcular todos los componentes X de todos los vectores y así obtenemos de una forma más sencilla cada uno de los componentes. Ok. Vamos al segundo vector. Componente X del vector N va a ser igual. El vector N mide 13. El coseno, el ángulo de dicho vector es 35 grados. A ver cuánto mide el componente X del vector N. 10,62. Ok. 10,65, ya redondeado, ¿no?
Recuerde redondear los valores cuando ya sea respuesta. Vamos a ver el vector, el componente X del vector O. Me dice el vector O mide 9 por el coseno del recorrido angular de dicho vector, que es 25 grados. ¿Eso va a valer cuánto? 8.16. 8.6. Ok. $8.16. Falta un vector todavía, vamos a calcular el componente X del vector P. Componente X del vector P me dice módulo del vector mide 11. El coseno del recorrido angular de dicho vector 42. Y el componente X mide o vale 8.17. ok, 8.17, ¿no? Sí. 8.17. Entonces aquí ponemos MNOPQ. Entonces el componente Q resultante, el componente X del vector resultante Q va a ser igual. Formemos toda la columna. Dice 5.66 más 10.65 más 8.16 más 8.17. ¿Y eso es igual a cuánto? 32.64. Exactamente, 32.64. ¿Okay? Vamos a registrarlo por aquí arriba ya como para borrar eso. Palabra, ¿no? Vamos a darle un nombre al vector resultante, ya le dimos en la letra Q. Entonces, vector Q, resultante, componentes. Ya tenemos el primer componente y vamos a poner entre paréntesis. Equivale 32.64. Así ya puedo borrar esto y nos vamos al segundo componente, que es Y, ¿no? Vamos a trabajar. Componente Y, el segundo componente. Componente Y del vector M va a ser igual al módulo del vector M8 por la sin del recorrido angular de dicho vector vale 45. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos. 5.66, ¿no? 5.66. Veamos el segundo vector, el vector M. Componente Y del vector M. Eso es igual. El vector M mide 13.
por la sin del recorrido angular de dicho vector que vale 35. ¿Y eso va a valer cuánto? 7.46. Ok. $7.46. Tenemos el siguiente vector que es O. Entonces, componente Y del vector O va a ser igual el módulo de dicho vector que vale 9 por la sin del recorrido angular de dicho vector que es 25. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 3.80. Ok. $3.80. Todos están saliendo positivos. Ya. Hemos hecho algo y ustedes no me han dicho nada todavía. Hay que corregir algo y ustedes no me han dicho nada. Ajá. Vamos a calcular entonces el cuarto componente. Tenemos componente P. Componente Y del vector P me dice vale 11 metros. La sin, el recorrido angular de dicho vector, que vale 42. Okay. Está en el sur. Entonces me dice 11 por sin de 42. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 7.36. 7.36. Mire que no me hicieron acuerdo de una cosa calnata. Veamos. El primer vector va hacia el norte. Si va hacia el norte es positivo. Entonces el primer componente con signo positivo. El vector n también tiene un del este hacia el norte, también es positivo con respecto al valor y. Tengo dos valores positivos. El primero y el segundo. ¿Okay? El vector O me dice oeste-sur. Los dos componentes están en el tercer cuadrante, deberían de ser negativos. Ahorita tengo calculado solamente el componente Y, entonces el tercer componente va a tener signo negativo, menos 3.80. Cuarto componente, el segundo componente de ese vector va hacia el sur, entonces también tiene signo negativo. Entonces menos. Dos valores positivos, dos valores negativos. Ahora sí ya puedo calcular el componente Y. Hay que corregir, es el componente X. Oh, wow, ya faltan. Bueno. Yo me cojo. Bueno, yo ahorita que me estoy dando cuenta del ejercicio, bueno, yo cometí el error y no corregí eso. Ok.
5.66 más 7.46 menos 3.80 menos 7.36. Es una buena diferencia. ¿De cuánto? ¿Cuál es el valor? 24.28. No. 5.66 positivo. 7.46 positivo. Menos 3.80. Menos 7.36. 1.96. 1.96. Ahí sí estamos bien. Entonces, en los componentes de X, usted va a corregir y le va a poner los siguientes puntos, los siguientes valores. El primer vector va desde el oeste, entonces el componente X de ese vector es negativo. El segundo vector parte desde el este. El segundo componente del vector X es positivo. El tercer vector está en el oeste, nace en el oeste. Por lo tanto, el componente X de ese vector va a ser negativo. Y el cuarto vector nace en el este. Entonces, el componente X de ese vector, del cuarto vector, va a ser positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Ok? Creo que ya son 3 minutos y tiene clase, ¿a qué hora? A las 9. ¿Sí o no? Ok. Bueno, y si no lo hacemos en la próxima clase la corrección, porque para que usted tenga bien clarito el procedimiento completo. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. El próximo lunes, ¿no? Ok. Tengo excelente día. Hasta luego, chicos. Chao, profesor. Chao, profe.